Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón, de los que más me gusta hacer porque tenemos imágenes oficiales para 3 nuevos sets que vamos a recibir dentro de muy poquito: el set Versus del E-Wing de la Nueva República versus el Starfighter de Shin y el maravilloso Chihuahua construible, todos ellos para el 1 de septiembre. Vamos a empezar por lo tanto con el set que más me interesa de los tres y desde luego uno de los que más me interesa de todo el año, como es el set 75362 con un precio de 75 euros y 599 piezas, la lanzadera T6 de Ahsoka. La elección de colores desde luego me parece muy interesante, ya que no tenemos blanco y rojo como era el set anterior, sino que tenemos un rojo tirando a granate, que espero sea el mismo color que utiliza la Gunship, ya que todavía no lo sabemos 100% cuál va a ser, y la zona blanca ahora es gris, lo cual me gusta bastante ese cambio de color y de contrastes. Vamos a comentar las figuras, ya que me parece muy buena la selección, y es que en primer lugar tenemos una figura que me encanta y me parece increíble, como es Ahsoka con el art printing. La pieza de la cabeza la han hecho más pequeña y me gusta también haciendo una impresión muy buena en toda ella, y vemos que tenemos detalles en todas las piernas hasta los pies, cosa que se repite en todas las figuras del set y me gusta bastante. Las espadas láser parecen transparentes en lugar de ser un poco más mate como las últimas que estamos recibiendo, ya veremos luego si son realmente así o no, pero desde luego va a ser una de las mejores figuras del año. Luego tenemos a Sabine Wren, figura que también está bastante chula, no tiene tanto detalle al no tener art printing, pero esto es algo normal en Lego, normalmente no suelen tener art printing, y con el casco tenemos una figura muy chula, muy apañada, con detalles en la pechera y las piernas. Parece que vamos a recibir 3 armas para ella, ya que tendremos 2 blasters y una espada láser, cosa que me parece bastante guay y que no suele ser común. Seguimos con Huyang, que me parece una figura de droide muy buena, creo que su molde es nuevo para la cabeza, la impresión y los detalles me parecen también bastante buenos, e incluso la tonalidad me acaba gustando bastante, esos colores pues así como crema que tiene. Finalmente tenemos a Marrock, no sé si se dirá así, pero que es el inquisidor misterioso del tráiler, y la verdad es que me gusta bastante, parece una mezcla entre un Sith y un caballero medieval por el casco que tiene, ya veremos si tiene cara o simplemente es una cabeza negra, pero en principio me parece una muy buena selección de figuras. Antes de continuar hablando con la nave, me gustaría que me dijeseis en los comentarios cuál es vuestra figura favorita de todos los sets que vamos a ver, de los 3 de ellos. Yo creo que en mi caso particular sería Ahsoka, así que me parece guay ver si coincidimos o no. Además, quiero recordaros que en torno al 60% de vosotros no está suscrito, y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudarían un montón a crecer a esta pequeña comunidad. Ya sabéis también que cualquier set de Lego podéis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página oficial de Lego, que tendréis debajo de la descripción, apoyando mucho este canal sin coste adicional para vosotros si realizáis desde ahí vuestras compras de Lego. Continuando con la nave, podemos ver como claramente es más pequeña, aunque no sabría decir cuánto. Al entrar en la cabina solo un personaje. Tal vez hubiese estado bien que tener una cabina como la del halcón milenario, que siendo también una cabina pequeña nos permite introducir 2 figuras dentro, pero bueno, no me parece algo tampoco negativo de lo que quejarse. La nave, como su versión anterior, puede rotar sus alas 360 grados y tiene un sistema de aterrizaje que me parece bastante interesante, ya que es retráctil y es pequeñito y hace que la nave se quede de manera estable. No sé si sin ello no sería estable, pero bueno, me parece un buen toque. Tenemos una zona que se puede abrir para que Huyang haga sus reparaciones, lo cual me parece un buen detalle, y la parte posterior con los motores también me gusta, aunque el contraste del negro con el azul que tenía el Ghost me gusta más que el negro con el gris, pero bueno, tiene que seguir la misma tonalidad que la nave, o sea que me parece un buen detalle igualmente. Seguimos con la moda de hacer las naves un poco más pequeñas que antes, cosa que no me disgusta ya que me entran mejor en mi casa, pero hay gente que está en contra de esto y no le gusta, cosa que por otra parte también acabo entendiendo. Dejadme en los comentarios si os gusta esta nueva tendencia a hacer las naves más pequeñas o si os gusta que las naves sean más grandes. Avanzando de set tenemos el set 75364, el New Republic E-Wing versus Shin Atis Starfighter, seguro que he dicho mal el nombre, pero bueno, tienen un precio de 105 euros, cuentan con 1056 piezas y como los otros 3 sets tienen una fecha, bueno, otros 2, estos los 3 en general, tienen una fecha de salida prevista para el 1 de septiembre. La verdad es que a primera vista me parece muy interesante la gama cromática que han elegido y vemos cómo se repiten los rojos oscuros en 3 sets ya, por lo que este septiembre vamos a tener una amplia variedad de naves con esos colores en lugar de negro, gris o blanco, lo cual me parece curioso, interesante y puede ser chulo. Este tipo de sets, los sets versus, donde contamos con una nave frente a la otra, me parecen muy buenos, ya que estamos recibiendo 2 naves que me parecen interesantes, con un curioso y con un tamaño bueno, pero vamos a comenzar hablando de las figuras. Empezamos con Morgan, que podría ser una figura un poco más floja de todo el set y la primera que se filtró. Vemos como el torso sí que coincide con lo que ya vimos, pero el cabello es diferente ya que tiene un poco más detalle porque el que vimos era más liso. La falda negra sin detalles me parece que es ese punto que no acaba de quedar tan bien, y tal vez unas simples líneas de impresión en un color negro o gris oscuro para dar como un detalle de pliegues le hubiesen dado pues un detalle y una sensación de movimiento bastante mejor. Continuamos con Bailar, que me parece una figura que está bien, tiene un torso y piernas detallados y con el toque verde en el cinturón pues me parece un acierto darle un toquecito de color, y cuenta con una espada láser roja. Sí que mucha gente está diciendo que debería ser naranja la espada láser, pero una de esas cosas que sí que me parece que es ya ser muy tiquismiquis quejarse por esto. Me parece que es un set bueno. Quejarte por el color exacto tampoco pasa nada. Con un molde de un casco sí que entiendo por dónde hace los agujeros y esas cosas, pero tal vez sea un color complicado de hacer porque sí que entiendo que hay colores difíciles de hacer
hacer y tampoco me parece un detalle tan determinante. Los malos en Star Wars de toda la vida van con el color rojo, por lo tanto no va a quedar mal. La tercera figura que tenemos es Shin, que tal vez sea la que más me gusta de las tres que hemos visto hasta el momento, seguramente por la tonalidad elegida para el traje y el hecho de que el contraste de los brazos con el torso me parece muy bueno. Otra vez contamos con impresión de las piernas y torso, pero en este set la impresión de ninguna de las figuras va hasta los pies como en el anterior, lo cual denota que las otras figuras están más detalladas y más cuidadas. Contamos con un piloto de la Nueva República que es el Capitán Porter y sinceramente el traje y sobre todo el casco me parecen súper chulos y con unos colores muy vibrantes, así como el droide astromecánico, que sinceramente es uno de los más llamativos y más chulos que han hecho hasta el momento, yo creo, Lego. Analizando las naves me gustaría empezar hablando del E-Wing, que creo que es la primera vez que se hace, aunque podéis corregirme si me equivoco, y me parece que tiene una forma curiosa. Vemos cómo tiene el espacio para un droide en la parte central superior, cosa bastante normal, clásica y lógica, y tiene la cabina frontal en una zona bastante gruesa. Este espacio, teniendo esta altura, se ha sido aprovechado para hacer un asiento que parece eyectable, como el de los cazas en la vida real, y debajo podemos guardar el blaster del piloto, detalle que me parece curioso. Los colores me gustan y el hecho de que tenga un tren de aterrizaje que se puede ocultar también me parece una función muy buena y que siempre me gusta ver en los sets y que casi siempre es necesario y debería estar incluido un tren de aterrizaje para poder posar nuestras naves. Sin duda alguna el Starfighter de Shin tiene un patrón de colores muy peculiar y que no esperaba, al juntar amarillo muy vibrante pero no chillón, con un rojo tirando a granate que como vemos está siendo muy utilizado y toques grises y negros, haciendo una combinación que va a llamar mucho la atención entre nuestras otras naves de Star Wars. Tenemos una nave que no es muy grande pero que está bien a escala con la otra y contamos otra vez con una cabina para una sola figura. En definitiva estamos otra vez ante un buen set, aunque creo que han subido el precio 5 euros porque el set de la tercera temporada de Mandalorian costaba 100 euros. El otro día hablábamos de las subidas de precio en mi último vídeo y volvemos a estar ante una subida que no entiendo, ya que son sets muy similares y hemos pasado a que estos sets ahora valen de 100 a 105 y seguramente el siguiente set que hagan, si es que hacen de Versus, va a ser 105 y ya tenemos otra subida por la cara en 6 meses. Finalmente, y aquí vamos a ir rapidito, tenemos el set 75371 Chihuahua con 2319 piezas y un precio de 210 eurazos. Puede que haya gente que le guste esto y lo respeto, pero sinceramente me parece que es bastante feo. Siempre hemos hablado en los rumores o en los vídeos de rumores de este set y siempre que yo he hablado de él no me lo quería creer, deseaba que fuese una broma y de verdad lo pensaba y mis peores presagios se han cumplido porque efectivamente no es bonito ni mucho menos. Contará con una placa estilo UCS y una figura de Chihuahua y realmente tengo curiosidad por saber si hay alguno de vosotros que le guste este set, porque puede ser y lo respetaría, pero tengo curiosidad por saber si de verdad cuánta gente le gusta este set o no. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recordaros que si queréis dejar un comentario y darle un like, ayudaréis un montonazo a seguir creciendo esta comunidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.